Hola, bienvenido a un nuevo video. En este lo que vamos a ver es cómo tomar correctamente un micrófono de armónica. Para esto traje tres ejemplares. Un Bullet, un Shure 520. Tengo un Shure 585, que es como la forma de los micrófonos de voz. Y tengo este Shure SM57, que es el que normalmente cuando no estamos equipados, todavía estamos empezando a tocar la armónica, nos dan a veces para tocar por la línea, por la consola. Vamos en orden de como a mí me gusta. A mí el que más me gusta es el Bullet. Bueno, para tomar bien el micrófono lo que tenemos que hacer, siempre usar estos dos dedos de atrás. Yo soy derecho, así que lo voy a tomar con la izquierda, con la mano que tomamos la armónica. Entonces tenemos la armónica y con estos dos últimos dedos agarramos el micrófono. ¿Sí? Estos dedos van juntos. Estos van juntos. Y ahí vamos a hacer una caja. Con estos dos nomás, Entonces ahí dejamos un espacio para luego hacer una caja y el sonido quede mejor. Agarramos la armónica, apoyamos y hacemos una caja lo mejor posible. Tiene que quedar ahí un espacio, un espacio con una caja. Entonces vamos a poder usar un poco de efectos. Vieron que se puede usar el wah-wah también. No es como tocar con la mano, pero un jeite que se usa mucho es con los dos dedos. Los otros unidos, juntos, dejando un espacio acá y haciendo caja. Pasamos al que es como el de voz. Lo mismo. Ahí estamos escuchando Joe Sardina de fondo, la banda en la que toco. Si lo quieren buscar por ahí por YouTube está Joe Sardina. Hay varios videos que estamos tocando. Lo mismo, con los dos dedos. Dejando aire. Haciendo la caja. Con la caja va a sonar mejor. Siempre estos dos dedos. Y el que a mí menos me gusta es porque es muy finito, pero es un micrófono que se da bastante para tocar. Lo mismo, con los dos dedos, acá va a ser más difícil hacer la caja. No tenemos mucho lugar. Pero bueno. Acá se me hace más difícil hacer el aire. Pero se puede, tapando con este así bien.
Bueno, esta es mi experiencia tomando los micrófonos. Espero que te haya gustado el video, que te sirva. Nos estamos viendo en el próximo. Un saludo para todos.